El fracaso del narcopresidente y ahora de la corcholata Claudia Sheinbaum se debe fundamentalmente a que sin tener méritos para haber gobernado, mejor dicho, desgobernado el país, se apoyaron en millones de mexicanos, aproximadamente 10 millones, de gente interesada, de gente parásita, que son ociosos, flojos, que no les gusta trabajar y que el narcopresidente le dio en el clavo al poder conseguir el apoyo de esos mediocres. Porque en México existen, en mi concepto, cuatro tipos de personas. Puedo decir que existe el de los que son dóciles, sea mandables, manipulables, es el primer grupo. Y en ese grupo se encuentran los apoyadores del que fue presidente y de la ahora corcholata. Hay otro grupo, el segundo grupo, que viene siendo el de los rebeldes. La mayoría del pueblo de México, serán 70 millones, somos rebeldes, rebeldes con causa, porque no nos tragamos eh, las mentiras populistas del que fue narcopresidente y de la corcholata, ahora, que llegó a la presidencia de manera tramposa, una elección de Estado. El tercer grupo es el de los que aparentemente son íntegros, que son muy pocos en el país. Y el cuarto grupo, que es al que pertenece el narcopresidente y la corcholata, es el de los corruptos. Sin embargo, además de esa característica de corrupción, tienen otra, la de hacer demagogia y política populista que nunca van a cumplir y que además se vuelven cínicos e hipócritas. Pues en su circo del día de ayer, la corcholata reafirma que va a seguir gobernando con el mismo continuismo del anterior gobierno del narcopresidente y que se va a basar en los apotegmas o máximas de que por el bien de México primero los pobres y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero la realidad es otra, porque la señora vive en un palacio, eh, viaja en camionetas blindadas, en una caravana de 20 o 30 vehículos de lujo blindados, más aparte el seguimiento que le hace el ejército y la Guardia Nacional por aire, mar y tierra, en todos los lugares que se encuentran. Quiere decir que no hay congruencia en lo que la señora está afirmando. Pues al vivir en un palacio, al estar vigilada o cuidada por cientos del ejército y de la Guardia Nacional y de policías encubiertos, militares también, pues ella no puede ser congruente con lo que está sosteniendo. Y por otro lado, no existe un gobierno pobre, existe un gobierno rico. Y si bien es cierto que adeudan, mejor dicho, la herencia del narcopresidente es de aproximadamente 7 billones de pesos, la señora Corcholata sigue dilapidando el dinero porque de esas acciones populistas y demagógicas depende que siga gobernando sin contratiempo. Pues de lo contrario, si deja de dilapidar el dinero en los huevones parásitos
y además flojonazos, pues va a dejar de tener credibilidad, que la credibilidad que tiene es por conveniencia. Y respecto al carácter de los mexicanos corruptos, pues ella y el grupo de colaboradores tienen la misma característica, son corruptos. Entre ellos el tal Comemocos, que es un individuo servil que utiliza también la falacia, la desvergüenza descarada, el populismo, el tirar el dinero, y ahora que es el presidente de la mesa directiva de los senadores del Congreso de la Unión, y es el testaferro de la corcholata el que lleva a cabo la destrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al convocar a una tómbola, a una rifa, a un juego de azar para echar a la calle a miles de funcionarios públicos, ministros, magistrados, jueces, que van a causarles un daño irreparable, a sus familias también, pero además van a causar un daño al Estado de Derecho. Se supone que ya no va a haber certeza jurídica, ya no va a haber seguridad de que la norma se cumpla, sino que va a ser un capricho de que la justicia se aplique por el presidente de la República o los peces gordos de la administración, como son el Comemocos. Pero para estar en contexto de las falacias de la corcholata, me permito exhibir sus cínicas declaraciones así. Seguimos gobernando con los mismos principios, las mismas causas que dieron origen al movimiento, las que separaron en el gobierno el poder político y el poder económico. Esos principios ustedes los conocen, el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Es el principio, la máxima de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Significa que para que el país progrese, para que el país esté bien, para que todos estén bien, hay que apoyar primero al más humilde, al que se quedó atrás. El pueblo de México es solidario, grandioso, y siempre le damos la mano a las familias, a los hermanos, a las hermanas que se quedan atrás para que caminen con nosotros. Esa es la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Pero además se demostró, fíjense, que cuando se apoya al que menos tiene, a todos les va mejor, porque hay recursos en la economía. Y si hay recursos y se distribuyen, entonces hay más mercado, hay más comercio, y a todas y a todos, al país completo le va mejor. Por eso el principio de por el bien de todos, primero los pobres, es principio también del segundo piso de la Cuarta Transformación. El segundo principio, ustedes lo conocen, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se llama austeridad republicana. ¿Qué quiere decir? Que hay que quitar todos los privilegios que hay en el gobierno, toda la corrupción, y cuando eso se hace hay recursos para destinarlos al pueblo de México. Fíjense todo lo que hizo el... Bueno, no cabe duda que la señora corcholata es una cínica mentirosa. Pues, ¿cómo puede sostener esos principios de la pobreza republicana o pobreza franciscana o la demagogia en su pleno esplendor si esta señora no es congruente con su estatus económico? Ella vive en un palacio y
ella no puede predicar con el ejemplo, debería de hacerse como la Madre Teresa de Calcuta, que ayudaba a los pobres, pero predicaba con el ejemplo. Era una persona humilde, igual que Mahatma Gandhi, por ejemplo. Y esta señora pues es una populista, una gobernante que no es congruente con su forma de vida, porque si efectivamente fuera la verdad de las premisas que está enunciando y que también fueron la bandera política del narcopresidente, pues debería de prescindir de estar en Palacio Nacional, debería de prescindir de esas camionetonas blindadas, debería de apegar sus actos al artículo 25 de la Constitución Federal, en el cual se señala que la Rectoría del Desarrollo Nacional corresponde al presidente de la República. Para que ésta sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y la democracia, pero no ayudando a los pobres, sino siendo generador de empleos, porque el trabajo dignifica a la gente. El consecuentar la flojera, la huevonía y el ocio, pues avergüenza a la persona que practica ese ocio, esa falta de acción para el trabajo, porque se vuelve parásito de los mexicanos, que somos los que pagamos impuestos, y de ello vive la narcopresidenta, y de ello vivió el narcopresidente, y además los apoyos salen del pago de los impuestos. Por otro lado, la señora está sacrificando el desarrollo nacional porque está endeudada con 7 billones de pesos que dejó el narcopresidente y no hace nada para propiciar el desarrollo nacional. Al contrario, a raíz de sostener la reforma al Poder Judicial, está ahuyentando las inversiones, porque deja de tener seguridad y certeza jurídica la nación. Y a raíz de que México es parte del Tratado de Libre Comercio, los socios canadienses y estadounidenses, pues lo menos que exigen es que haya un Estado de Derecho. Entonces la señora, de manera demagógica y populista y mentirosa, está retomando las premisas del narcopresidente, de que por el bien de México primero los pobres, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, lo cual ya lo justifiqué, ya lo comprobé. Son puras papas, son puras mentiras, porque la señora no predica con el ejemplo. Y esa conducta inhumana, demagógica, perversa, y además populista, pues es la base fundamental del gobierno que siguen sus subalternos, como es el caso del Comemocos. El Comemocos utiliza la tribuna del Senado y además las plazas públicas para hacer política populista a favor de la corcholata, como lo hizo en este mitin de personas dóciles, de personas mandables, mantenidas del gobierno, así. Aquí les digo, aquí repito, aquí refrendo,
En México manda el pueblo de México y nadie más. Se acabó la subordinación. Se acabó el entreguismo. Al pueblo le respondemos, porque el pueblo es el que manda. ¿Creen? Bueno, no pasa de ser puro cuento todas las expresiones del come mocos, porque les está dando atole con el dedo, o quizás es el puro dedo, ya no ajusta para el atole, porque como son acarreados, les dan sus fruxis, su torta de frijoles, y les pagan el acarreo también, el pago del pasaje. Es la única forma de que vayan apoyadores a sus actos. Es la misma mecánica que utiliza la corcholata en su circo. Todos los periodistas, a excepción de la señora periodista Reina, que ha demostrado ser una mujer libre y digna, y que la ha puesto en ridículo a la corcholata, como lo hizo con el narcopresidente, en donde en el último circo intervino Reina y le dijo que por qué razón los norteamericanos son los que hacen justicia y no México, que por qué razón los estadounidenses son los que llevaron al Chapo y al Mayo Zambada, y por qué el presidente, el narcopresidente, no los detuvo, por qué no actúa en contra de la delincuencia organizada. Y la corcholata pues quedó en ridículo porque no vino a gobernar, vino a seguir siendo la tapadera y la títere del narcopresidente, porque no está cumpliendo con lo señalado por el artículo 25 de la Constitución Federal de fomentar el desarrollo del país. Vuelvo a insistir que las inversiones extranjeras se están yendo porque no encuentran estabilidad en el país, porque hay una crisis constitucional, no hay Estado de Derecho, y los únicos que le hacen la parla son el comemocos al hacer reuniones en plazas públicas de puros acarreados y pagados, a los que les dan limosna, al igual que el señor presidente del Senado, Ricardo Monreal, que es otro palero de la corcholata, de tal manera que la señora corcholata utiliza pues argumentos falaces y caen sus falsedades en base a que la realidad política y económica del país es otra. No es acorde con la realidad, porque si la señora fuera tan humilde y realmente practicara una pobreza republicana, pues no estaría viviendo en Palacio Nacional, como tampoco el narcopresidente prescindió de esa joya histórica en que vivió el presidente Juárez, y que es un culto a la vanidad y al narcisismo de tanto del narcopresidente como de la corcholata. Y con esa realidad, pues lo que al pueblo le espera es más de lo mismo, las mismas mentiras, los mismos abusos de autoridad, las mismas amenazas, los mismos hostigamientos, y además el permitir que la delincuencia organizada siga masacrando mexicanos, y que la corcholata,
al igual que lo hizo en su tiempo el narcopresidente, pues nieguen lo evidente. Y como ya vivimos en un régimen autocrático, autoritario, pues ya no existe poder humano que pare esa inseguridad y esa falta de respeto de la corcholata hacia el pueblo de México, porque le interesa más defender al narcopresidente adoptando su misma política de abrazos y no balazos, que atender las necesidades de todos los mexicanos, no de los paleros a los que ella considera como el pueblo. El pueblo no son solamente los paleros, es todo el pueblo de México. Pero como dije al principio, de los 4 grupos de mexicanos, la corcholata, el Roñas o Comemocos, Ricardo Monreal, que son los paleros principales de la corcholata, porque son los que lo juzgan a la Cámara de Diputados y de Senadores, porque tienen el control para legislar sobre leyes inconstitucionales, pues son los únicos que la apoyan en sus insensateces y pertenecen al grupo de los dóciles, de los manipulables, de los mandables y además corruptos. El resto de los apoyadores forman parte de los individuos que reciben dinero y que por tanto son corruptos, pero también son dóciles. Y el único grupo que se salva de esa categoría somos los rebeldes y los que tenemos una conducta intachable, honorable y de honestidad a toda prueba, porque no robamos, no mentimos y no traicionamos como sistemáticamente lo hizo el narcopresidente y la corcholata. Muchas gracias.